Hola, en este video aplicaremos la segunda ley de Newton y el concepto de fuerza resultante. Recordemos que Newton planteó sus tres leyes de movimiento. En la primera nos expresa que un cuerpo mantendrá su estado de reposo o su movimiento rectilíneo uniforme si sobre él la suma de sus fuerzas es cero. En caso contrario tendremos la ley de movimiento, donde la fuerza provoca una aceleración sobre la masa en proporción a su valor. La tercera nos plantea la acción-reacción. La interacción entre cuerpos que se tocan establece pares de fuerzas en sentido contrario. Es común que un cuerpo esté sometido a la presencia de dos o más fuerzas. En estos casos, el efecto conjunto se puede reducir a una única fuerza, dado el carácter vectorial de las fuerzas, que éstas se pueden sumar o restar. La fuerza que resulte de la operación vectorial de esas fuerzas se denomina fuerza resultante, la cual marcará la dirección del movimiento a partir del resultado obtenido en dicha suma o operación vectorial. Hola, en este video trabajaremos sobre la segunda ley de Newton aplicada a situaciones problema. Iniciaremos primero con una situación sin fricción y luego la abordaremos con la fricción. Recordemos que la segunda ley de Newton o ley de movimiento nos expresa que cuando el cuerpo no se encuentra en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, este tiene una aceleración, de tal suerte que la suma de las fuerzas que ejecutamos sobre esa masa nos dan el producto masa por aceleración. Recordemos que la suma de fuerzas nos lleva a tener que hacer un esquema gráfico que llamamos diagrama de fuerzas. Y allí podemos diferenciar la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. Dado que es posible que nuestro cuerpo se mueva solamente en el plano horizontal o en el plano vertical. Y alguno de estos dos ejes podrá ajustarse a las dos leyes de Newton. Vamos a revisar la siguiente situación. Para la presente situación nos proponen que una masa de 3 kilogramos se encuentra sobre una superficie horizontal. Esta superficie horizontal está sin fricción y el cuerpo se ve sometido a dos fuerzas. La fuerza 2 de 30 newtons y la fuerza 1 de 5 newtons. Esta fuerza 1 hacia la izquierda y la fuerza 2 hacia la derecha. Recordemos que la masa genera una fuerza que se llama peso, cuya dirección es verticalmente hacia abajo. Así que dentro de nuestro diagrama de fuerzas debemos también recordar que tenemos la acción del peso. Y en respuesta al peso, la superficie que genera soporte sobre el cuerpo genera una fuerza llamada normal, cuya dirección es de 90 grados. Este esquema de fuerzas lo podemos trasladar a nuestro plano cartesiano construyendo el diagrama de fuerzas para poder emplear la sumatoria de fuerzas en X y en Y. De tal manera entonces que tenemos que aquí tenemos el peso, aquí está la normal y ahora representaremos las fuerzas en X, que tenemos la fuerza de 5 newtons hacia la izquierda y la fuerza de 2 newtons de 30 newtons hacia la derecha. Entonces tenemos la fuerza 1 y tenemos la fuerza 2. Este sería nuestro diagrama de fuerzas. Ahora, si analizamos la situación, la única posibilidad de movimiento es a nivel horizontal. Es decir, que en Y la suma de fuerzas sería equivalente a 0, mientras que en X la suma de fuerzas se ajustará a la segunda ley de Newton, o sea, igual a masa por aceleración. Vamos a hacer la suma por cada uno de los ejes. Empecemos por el eje de equilibrio, es decir, por el eje Y. La suma de fuerzas
en Y sería equivalente a 0. Tenemos dos fuerzas actuantes, la normal que sería positiva y el peso que sería negativo. Normal menos peso igual a 0. La fuerza resultante es aquella que se da por la operación de las fuerzas actuantes en uno de los ejes. Entonces, la fuerza resultante saldrá, en este caso, de operar a la normal menos el peso. Y ellas son igual a 0, porque el cuerpo está en ausencia de movimiento. Para que esta condición se cumpla, la normal es equivalente al peso. El peso está restando, pasa a sumar a 0. Y la normal sería equivalente a la masa por la gravedad. La normal tendría un valor de la masa, que es 3 kilogramos, y la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado, aproximando el valor de la gravedad. 3 por 10 nos daría 30 newtons. Recordemos que la normal se puede diferenciar de los newtons con el operador matemático que indica que proviene de un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. De esta manera la normal tendría un valor de 30 newtons y el peso sería menos 30 en dado A verticalmente hacia abajo. Y ellos dos cumplirían la condición de equilibrio porque su fuerza resultante sería 0. En dado 30 más menos 30 es 0. Vamos ahora a aplicar la suma de fuerzas en X, pero en este eje emplearemos la segunda ley de Newton. Entonces, la sumatoria de fuerzas en este caso se hará en forma horizontal, es decir, sobre X. Y nos dará masa por aceleración. Las fuerzas que actúan sobre X son la fuerza 2 hacia la derecha y la fuerza 1 hacia la izquierda. Para operar la relación de fuerza igual a masa por aceleración, debemos determinar la fuerza resultante, es decir, aquella que resulta de operar las fuerzas actuantes o que están involucradas dentro del movimiento. La fuerza resultante en este caso será la sustracción de la fuerza 2 menos la fuerza 1 matemáticamente. La fuerza 2 tiene un valor de 30 newtons y la fuerza 1 un valor de 5 newtons. Negativo en tanto se dirige a la izquierda. La fuerza resultante sería 30 menos 5, equivalente a 25 newtons. La masa es de 3 kilogramos por aceleración. Este 3 kilogramos multiplica, pasa a dividir. $25 está en 3, 8 por 3, 24, 8 veces. Me sobra 1, aparece el decimal. 10 en 3 está 3 veces, me sobra 1. Me daría 8.333, 8.3 periódico. Y newton sobre kilogramo nos da el equivalente en metros por segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración del sistema. Este resultado va en lógica con la situación. La aceleración tiene un valor positivo. Lo que nos expresa es que el cuerpo se moverá hacia la derecha, lo cual es consecuente dado el valor de las fuerzas actuantes. La fuerza 2 es de 30 newtons hacia la derecha y la fuerza 1 es de 5 newtons hacia la izquierda. De tal manera que en la fuerza resultante tendríamos una fuerza resultante de 25 hacia la derecha. Por consecuencia, la aceleración va en la misma dirección de la fuerza, por eso se entiende su valor positivo. Vamos a abordar la situación ahora con fricción. Ahora, para abordar nuestra situación con fricción,
Recordemos que la fuerza de fricción es aquella fuerza que se opone al movimiento, a la dirección del movimiento. La fuerza de fricción se genera entre la superficie y el cuerpo que intenta moverse en ella. Por lo tanto, la fuerza de fricción en este caso tiene una orientación hacia la izquierda. Dado que el cuerpo, presumiblemente por los valores de la fuerza, se moverá hacia la derecha. La fuerza de fricción, como lo decíamos, depende de la superficie. Una de las características de la superficie es su coeficiente de fricción, que se representa con la letra μ, es una letra griega. Para este caso, el coeficiente de fricción que ofrece la superficie es de 0.2. Es un coeficiente de fricción dinámico, en tanto estamos considerando una situación de movimiento. Y este coeficiente debe multiplicarse por la normal. En la anterior situación, cuando teníamos el caso sin fricción, ya habíamos determinado que la normal y el peso eran del mismo valor, pero en sentido contrario. La normal nos da un valor de 30 newtons. Por consecuencia, la fuerza de fricción para nuestra situación de movimiento sería 0.2 por la normal. La normal equivalente a 30 newtons. 0,2 por 30 nos daría 6 newtons de valor de fuerza de fricción. Ya sabemos que en el eje vertical el cuerpo se encuentra en reposo, es decir, el cuerpo no se va ni a subir ni a bajar, en tanto está descansando sobre la superficie horizontal. Pero sí sabemos que el cuerpo se va a mover en las direcciones del eje X, presumiblemente hacia la derecha, dado que el cuerpo tiene una fuerza significativa en ese sentido de 30 newtons. Por lo tanto, vamos a ejecutar la sumatoria de las fuerzas sobre el eje X, aplicando la segunda ley de Newton. La sumatoria de las fuerzas en X. Todas las fuerzas que actúen en ese eje. Es decir, la fuerza número 2, la fuerza 1 y la fuerza de fricción. Esta positiva y este par de fuerzas negativa. Entonces tendremos fuerza 2 menos fuerza 1 menos fuerza de fricción equivalente a masa por aceleración. Estas tres fuerzas, cuando se operen, nos darán la fuerza resultante. Recuerden ustedes que para operar la relación de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, debo tener un único valor de fuerza que se llama fuerza resultante, y es aquello que se deriva de la operación de las fuerzas actuantes sobre el eje de movimiento. La fuerza número 2 tiene un valor de 30 newton. La fuerza 1 de 5 newtons. Y la fuerza de fricción de 6 newtons. Positiva y las dos negativas. Equivalente a masa por aceleración. La masa de 3 kilogramos y la aceleración aún por determinar. Es nuestra incógnita. Esta operatividad nos llevará a la fuerza resultante. 30 menos 5 nos da 25. 25 menos 6 nos da 19. El 3 multiplica, pasa a dividir. Y ello nos dará la aceleración. Newton sobre kilogramos. El resultado a nivel de unidades es metros por segundo al cuadrado. Nos haría falta conocer el desarrollo de la división de 19 entre 3. 19 en 3 está 6 veces, 18. Y resto y me sobra una para seguir dividiendo. Aparece la coma y agrego el 0. 3 y me sobra 1. 3 y me sobra 1. Me daría 6.3 periódico. De tal manera que la aceleración en este caso sería 6.3 periódico metros por segundo al cuadrado. Y es positiva, ¿por qué? Porque el cuerpo
en movimiento hacia la derecha. De esta manera abordamos la situación con fricción, teniendo en cuenta que la fuerza se opone al movimiento, que en nuestro esquema de diagrama de fuerzas, aparte de la fuerza 1, la fuerza de fricción se sumaría al esquema, y estas tres fuerzas, una positiva y dos negativas, hacen la fuerza resultante de 19 newtons. Esta se divide con la masa para encontrar la aceleración. Reiteramos, la fuerza resultante es aquella que resulta de la operatividad aritmética de las fuerzas sobre el eje de movimiento, y ella debe tener un único valor. Aquí vean tres fuerzas que operando se dan 19, y estas me permiten calcular la aceleración cuando paso a dividir la masa.